queridos papás, mamás, bienvenidos a su programa Entre Padres. Felices de estar aquí en esta mañana, de compartir temas que nos ayudan a crecer, a aprender. Siempre decimos que aprendemos juntos, ¿no es cierto?, en el tema de la paternidad. Hoy vamos a estar junto con mi esposo acompañándoles esta hora de aprender juntos. Así es un gusto estar este día martes, como todos los martes y miércoles, en esta franja horaria de 9 a 10 de la mañana. Siempre tocando temas referentes y concernientes a la crianza de los hijos. Cuán importante es que nosotros estemos no como jueces, sino como guías de nuestros hijos. Porque a veces, Irlanda, nos transformamos en jueces. Y cuando ellos no les va bien, ahí empieza esa frase tan común que las decimos, ¿no? La hemos escuchado y también nosotros la decimos. Te lo dije, ¿no? Te lo dije, ¿por qué no me hiciste caso? Entonces, en vez de decir eso, ¿qué les parece si tomamos otra ruta y emprendemos otro camino? Y en vez de convertirnos jueces, empezamos a ser guías de nuestros hijos, ¿no? Y acompañarlos, ¿no? Así es. Sí, y precisamente de eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar de las decisiones que tomamos como padres, sobre todo las decisiones que dejan legado. Y en realidad toda decisión deja legado, ¿no es cierto? Sea así buena o sea mala, cualquier decisión que tomamos. Y vamos a hablar basados en este pasaje que está en Josué 24:15, que dice: escoge hoy a quién servirás, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Este pasaje no solamente habla de una decisión personal. Josué entendía que las decisiones de un papá, que las decisiones de una mamá establecen la dirección espiritual de toda la familia. Así es. Y todos tomamos decisiones en todo momento, queridos amigos, en todo momento tomamos decisiones. Algunas parecen pequeñas, por ejemplo, levantarnos temprano o no, es una decisión y una lucha de todos los días, ¿no? Otra decisión muy importante, el pedir perdón, por ejemplo, o sencillamente guardar silencio. Usted elige, yo elijo, todos elegimos. Pasar tiempo con nuestros hijos o revisar el celular, por ejemplo, es una decisión también que todos estamos tomando en algún momento, pues, ¿no? Así es. Orar o preocuparnos es una decisión también que podemos tomar. Y hay decisiones obviamente que son más grandes, las que les acabamos de mencionar son del día a día, pero por ejemplo decidir en cómo vamos a resolver un conflicto, si vamos a hablar o no vamos a hablar, cómo lo vamos a hacer, cómo administrar el dinero, qué amistades permitimos a nuestros hijos, qué amistades tenemos nosotros también, qué valores vamos a enseñar. Todo eso son decisiones que tomamos a diario. Y muchas veces creemos que esas decisiones terminan cuando pasa el día. Y ahí está el tremendo error, ¿no? Porque la Biblia, la palabra del Señor nos enseña algo muy diferente. Las decisiones nunca terminan en nosotros. Las decisiones que nosotros tomamos siempre dejan huella, siempre trascienden. Nuestros hijos aprenden mucho de las decisiones que nosotros estamos tomando a diario, en palabras, en acciones. Y precisamente ese es el tema de hoy, aprender a decidir de la manera correcta, ¿no es cierto? Porque ¿qué es una decisión? Una decisión es elegir un camino entre varias opciones. Siempre tenemos varias opciones en todo. Si estoy con algún problema con alguna persona, yo puedo decidir perdonar, puedo decidir dejar de hablarle, puedo decidir tomarme un tiempo, puedo tomar muchas decisiones. Eso es una decisión, elegir una opción entre varias opciones. Y cada decisión abre una puerta o cierra también otra puerta. Así es. Así que por eso es tan importante saber que nuestras decisiones tienen consecuencias. Y no todas las consecuencias aparecen inmediatamente. Así es. De algunas decisiones sí, de algunas las consecuencias se ven inmediatamente, pero otras aparecen años después. Todo lo que decidamos ahora va a afectar de manera positiva o de manera negativa, querido amigo, en la vida de nuestros hijos o en nuestras vidas también o en nuestro matrimonio. Esas decisiones que tomamos, ya sean pequeñas o medianas o grandes en nuestras vidas, en este día o en esta semana o en este mes,
van a afectar en nuestras vidas o en la vida de nuestros hijos? Creo que algo muy importante es tener bien claro que las consecuencias de las decisiones que tomamos, aunque no se vean ahora, pueden verse más adelante, y no necesariamente en nosotros, sino en nuestros hijos, en nuestros nietos. Hay un proverbio, el proverbio 4, 26 al 27, si usted quiere tomar apunte ahí para que lo lea más tarde, dice: traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro y no te desvíes evitando el mal. Dios nos está llamando a pensar bien por dónde vamos a ir, hacia dónde vamos a caminar. Por eso dice: traza un camino recto, piensa bien lo que vas a hacer. Y tenemos que tener en cuenta que toda decisión, toda dirección siempre termina marcando un destino. Así es. Cualquier decisión. Y ese destino, ese legado que nosotros estamos dejando es muy importante. Pero hablando de legado, ¿qué es el legado? Siempre nos gusta compartir ese tema aquí en la Escuela de Padres, porque el legado es algo muy importante, es algo que dejamos cuando ya no estamos, ¿no es cierto? Así es, una huella, ¿no? Es una huella profunda. A ver, imaginémonos caminando por la playa, ahí bueno, no tenemos mar acá, pero por la arena, una arena mojada, y empecemos a caminar ahí, vamos a dejar huellas. Uh-huh. Y esas huellas pueden ser profundas o superficiales en la vida de nuestros hijos. Si son profundas, son huellas que van a marcar sus vidas, Irlanda. Por ejemplo, los valores, los principios marcan vidas. Y no vamos a necesitar ni siquiera decirlos o hablarlos, ellos lo van a ver. Esa huella profunda por donde caminamos, ellos van a verlo y van a seguir ese caminar. Esos pasos, ¿no? Hay un concepto que me gusta mucho sobre el legado, que dice que el legado es organizar la forma en que vivimos nuestra vida para que sea una bendición para las siguientes generaciones. Qué espectacular. Es decir, pensar bien las decisiones que vamos a tomar para que esas decisiones que tomemos sean de bendición para las siguientes generaciones. Y cuando estamos hablando de legado, no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de que dejamos también maneras de pensar. Ese es un legado. Dejamos hábitos, dejamos valores, dejamos formas de amar incluso. Cómo vamos a relacionarnos con los demás, si somos cariñosos, no somos cariñosos, si escuchamos, no escuchamos, si somos pacientes. El legado también tiene que ver con el ejemplo, con nuestra fe, qué tipo de fe estamos ejerciendo dentro de nuestro hogar, heridas, porque podemos dejar un legado también de heridas, un legado de carácter. Pero a veces, sabe que, Irlanda, amigos, confundimos herencia con legado. Y decimos, ¿no? Y está bien, ¿no? El de dejar cosas materiales. Herencia, hablamos de cosas materiales por lo general, ¿no? Y yo voy a trabajar todo este tiempo para dejarle una herencia a mi hijo. Pero la herencia no perdura. No perdura la herencia. Incluso hay herencias de deudas también, Irlanda, amigos. Se deja no solamente bienes, sino también deudas, ¿no? Pero aquí de lo que estamos hablando es algo más significativo, algo que va a calar más la vida de nuestros hijos y va a profundizar y más todavía en sus vidas si lo tomamos y tomamos en serio esta palabra, legado. Que el legado se construye, día a día podemos construir legados. Decía mi esposa, los hábitos, los valores, esto es de todos los días. Nuestras formas de pensar, nuestras costumbres, nuestros hábitos, la forma de relacionarnos con los demás, porque prácticamente nuestros hijos van a heredar no nuestras palabras, sino más nuestra manera de vivir. Así que por eso es tan importante. Hay un pasaje en la Biblia que siempre se lo compartimos, está en Deuteronomio 6, del 6 al 7, que dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que te doy hoy. Pero fíjese, aquí hay algo muy importante. Primero le está hablando a los padres y después dice: repítelos a tus hijos una y otra vez. El diseño de Dios fue que la fe no se enseñe solamente en la iglesia, sino que empiece en nuestra casa. La primera escuela siempre es nuestra casa. Así como este principio que les vamos a dar sobre decisiones que dejan legado, ¿no? Las pequeñas decisiones diarias construyen el futuro de una familia. Son las pequeñas decisiones.
pero todos los días, ¿no? Todos los días. Muchas personas esperan cambiar la familia tomando una gran decisión, ¿no? Hoy se va a arreglar esto, hoy vamos a arreglar esto, pero es un problema que viene hace 10 años, hace 5 años, sí. y creemos que ya se va a arreglar eso. Y a veces no es una sola conversación, ¿no? Porque a veces sí lo queremos resolver en una sola conversación, son cientos de conversaciones en el día a día. A veces no es solo un abrazo, a veces son miles de abrazos, a veces no es una oración, en realidad es una vida de oración. Entonces, por eso Gálatas 6 del 7 al 9 dice, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Es decir, que toda decisión viene a ser una semilla, ¿no es cierto? Y la cosecha nunca llega inmediatamente, ¿no? Pero siempre llega. Siempre llega. Amigo, la mejor decisión que usted y yo podemos hacer en este día como padres es buscar a nuestro Dios. Esa es la mejor decisión. Y el mayor deseo que usted y yo podamos tener es que nuestros hijos también conozcan de Dios. Conozcan de Dios. ¿Saben qué? Dios tiene un propósito tremendo en la vida de nuestros hijos. Y si nosotros le pedimos al Padre y oramos para que ese propósito se cumpla, a pesar de lo que estamos viendo. Tal vez estamos viendo un hijo que está descarriado, un hijo que está rebelde, un hijo que no hace caso. ¿Ya? Y nosotros lo damos ya como caso perdido muchas veces. No, este ya no va a cambiar, es imposible, este es un caso perdido. Dios tiene un propósito en la vida de ese hijo, de ese joven, de esa joven. Dios tiene un propósito, creamos en eso y intercedamos, oremos por la vida de nuestros hijos. Tal vez están en la etapa de la niñez o juventud, adolescencia, cualquiera sea la etapa. Hoy tal vez ya están casados, ¿no? Cualquiera sea la etapa. Así es, y este pasaje dice eso precisamente, ¿no? Pablo en este pasaje nos dice que hay un principio espiritual que es inquebrantable. Todo lo que sembramos en nuestra vida vamos a cosechar, así como la oración constante. Por eso también en la palabra del Señor dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Nuestras decisiones están construyendo futuro. No se puede sembrar descuido y cosechar conexión. No vamos a poder lograr conexión si no estamos presentes ahí en la vida de nuestros hijos, con nuestra pareja. No se puede sembrar ira y cosechar paz. Si las palabras son ásperas, si las palabras son duras, bueno, pues vamos a recibir el resultado de esas palabras. No se puede sembrar ausencia y cosechar hijos emocionalmente sanos. No se puede sembrar egoísmo y esperar cosechar una familia unida. Cada acción, cada decisión es una semilla que va a producir un fruto determinado de acuerdo a esa decisión, de acuerdo a esa acción. Entonces la pregunta no es si estamos sembrando, porque en realidad siempre estamos sembrando, con cada palabra, con cada decisión. La pregunta es, ¿qué es lo que estoy sembrando? ¿Saben qué? Les voy a comentar algo nuestro. Hace ya más de 26 años pasó esto. Tomamos una decisión con Irlanda, que yo pueda trabajar y ella no. Ella se quede con nuestros hijos. Al principio fue complicado. Es más, no fue al principio lo que se dio esto. No se dio. Pasaron como unos 5 o 6 años y recién se dio. Porque a veces la parte económica, cuando decidimos, toma algo principal en nuestras vidas, se convierte en algo, y lo es, pero no es lo principal, es algo importante, sí. Entonces tomamos la decisión y pasaron 5 años en que esta decisión se hizo práctica. Se hizo real cuando ya ella se quedó con nuestros hijos y fue ella la que empezó de cerca, porque hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar haciéndole sus tareas, hay que estar ahí enseñándoles, guiándoles, porque la mamá es psicóloga, es enfermera, es de todo, es 10 en 1 se podría decir. Y nosotros también los padres, pero quien marca de cerca ahí es la mamá, ¿no? Entonces decidimos hacer eso. Es cierto, postergamos muchos sueños, muchos anhelos en lo material, pero yo les puedo decir que ya han pasado 25 años de eso y ha pasado tiempo. Es cierto, hemos postergado muchas cosas en lo material,
pero estamos recibiendo esa cosecha en el tema de la crianza de nuestros hijos. No digo que no se equivoquen, no digo que no fallen, que hayan cometido errores, por favor, pero al estar viendo resultados ya de esa siembra o de esa decisión que tomamos en su momento, podemos decir que dar gracias a Dios primero y que Él nos ayudó en esto. Así es, así es. Ahí es donde vemos la fidelidad del Señor, ¿no? Que si no nos cansamos realmente de hacer el bien, vamos a ver a su debido tiempo. No necesariamente uno tiene que, en nuestro caso sí tomamos esa decisión, hay casos en los que no se puede, pero qué importante es que decidamos siempre sembrar unidad dentro de nuestra familia, aún con el poco tiempo que tengamos, dedicar ese tiempo para estar presentes en la vida de nuestros hijos, porque sembrar unidad es algo muy importante, porque también se puede sembrar división. Así como podemos sembrar algo bueno, también podemos sembrar cosas malas. En Marcos 3, 24 al 25 dice que un reino dividido por una guerra civil acaba destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas constantes se desintegra. Una familia que se pelea constantemente, dice otra versión, que está todo el tiempo peleando. Entonces, incluso la misma unidad es una elección diaria, es una elección que cada uno de nosotros puede tomar. ¿Y cómo se construye? Con decisiones conscientes. Hoy voy a decidir escuchar más que reaccionar, por ejemplo. Son decisiones que tomamos de manera consciente. Hoy decido hablar con respeto. Es algo que hay que ir sembrando gota a gota, ¿no? Gota a gota, todos los días. La decisión, volvemos a repetir, que usted tome ahora va a tener sus consecuencias en el futuro. Lo que usted decida ahora. Y si le entregamos esa decisión a nuestro Creador, le entregamos nuestros sueños, nuestros anhelos, por favor entiendo y entendemos que la parte económica es importante, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Lo más importante, y siempre lo decimos acá en Radio Melodía, es Dios. Lo más importante es su voluntad, que se haga su voluntad en nuestras vidas. Él tiene ya un propósito para su matrimonio, para usted, querido amigo. Y si oramos así, que se cumpla ese propósito y que se haga su voluntad, no la mía, porque nosotros pues tenemos sueños, somos finitos, somos personas, somos humanos, nos equivocamos, fallamos, pero Dios está ahí. Dios ya tiene la figura completa, la película completa, se podría decir, acerca de nuestra vida. Así es. Y bueno, la decisión es nuestra, ¿no? La decisión de construir esa unidad dentro de nuestra familia, de incluso elegir amar aun cuando no lo sentimos en ese momento, elegir perdonar aun cuando no sentimos en ese momento. O dejar a un lado el enojo, es una decisión que nosotros podemos dejar, porque eso es una siembra también, es una siembra que estamos dejando. Entonces, ya viendo una aplicación práctica dentro de nuestra familia, es importante que hoy nos preguntemos qué estamos sembrando, qué he sembrado hoy, porque cada día sembramos algo. ¿Qué estoy sembrando hoy? ¿Qué hábitos ven mis hijos en mí? ¿Qué reacciones ven mis hijos en mí? Y una pregunta muy importante, si mi hijo viviera exactamente como yo vivo, y esta es una pregunta muy dura porque creo que confronta bastante. Si mi hijo viviera tal como yo vivo, ¿cómo se sentiría usted? ¿Se sentiría orgulloso? Eso es para que nosotros reflexionemos. Una pregunta muy dura, porque muchas veces vemos cómo nuestros hijos reaccionan de manera negativa y el enojo a veces es en contra de ellos, pero si analizamos un poquito viene de algún lugar. Sí, ¿No es cierto? Así Entonces, eso es muy importante. Hay otro principio que es el número 2, vamos a tocarlos. Nuestros hijos aprenden más de nuestro ejemplo que de nuestras instrucciones. Esto es algo que usted lo ha escuchado ya muchas veces. Y saben que como padres necesitamos escucharlo muchas veces más. Sí, y hay un pasaje que habla sobre esto, es muy importante en Lucas, ¿no? Lucas 6:40. Así es, nos dice, el alumno no es superior a su maestro. Pero cuando el alumno termine su entrenamiento, llegará a ser como su maestro. Y aquí hay algo muy importante, ¿no? Porque en este pasaje Jesús dijo, ¿cómo? Es decir, no solamente aprenderá,
sino que se va a parecer. Y estamos hablando en el contexto de nuestros hijos. Ujú. No solo nuestros hijos aprenden, se parecen a nosotros. Ujú. Y hay ejemplos que podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, Abraham, cada vez que el Señor le hablaba y había alguna instrucción específica, Abraham edificaba altares. Isaac, su hijo, aprendió a edificar altares. Jacob, el hijo de Isaac, aprendió a levantar altares. 3 generaciones adorando al mismo Dios. Qué espectacular. Y no es que haya sido casualidad, sino que fue precisamente un ejemplo de vida que ellos vieron. Aplicando ya en nuestro hogar, si queremos nosotros que nuestros hijos sean honestos, si queremos que ellos sean respetuosos, si queremos que ellos oren, pues tenemos que empezar nosotros, empezar a ser honestos, a respetar y que ellos también nos vean orar, que en nuestra casa hay ese ambiente de oración y no existe una enseñanza más poderosa que la del ejemplo. Así es, el ejemplo arrasa, ¿no? Ujú. El ejemplo es el que transforma en realidad. Y basta que lo hagamos de manera diaria, el tema de orar, por ejemplo, para que ellos en algún momento de necesidad hagan lo mismo, se vuelquen a Dios. Y se va a sorprender las veces que vea a sus hijos en situaciones difíciles y lo que hagan sea buscar sabiduría de parte del Señor. Así es. O pedir un consejo de parte suya, qué puedo hacer ahora, y que usted pueda darle una palabra de ánimo, de aliento, porque cuando nuestros hijos están en dificultades, el enemigo aprovecha para hacerles creer mentiras. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ayudarles a recordar la verdad y a creer esa verdad. Fíjese que una decisión correcta muchas veces es difícil de tomarla en el presente, pero sabe que en el futuro trae paz. Muchas decisiones cuestan porque, por ejemplo, decir no o poner límites a ciertas cosas, corregir, disciplinar, esperar, perdonar también a veces cuesta, pero a la larga todo esto produce fruto más adelante. En Hebreos 12:11 dice: ninguna disciplina resulta agradable mientras se la aplica. Al contrario, es dolorosa, pero después produce una cosecha de vida recta y de paz. Entonces, la disciplina siempre duele en el presente, en el hoy, pero la ausencia de la disciplina duele muchos años más adelante. Así que hay que hacer una aplicación práctica en este tema, ¿no? Muchas veces el amor dice no, porque el verdadero amor está pensando en el futuro, más adelante. Muchas veces nuestros hijos no lo van a entender y en ese momento tal vez no lo acepten, pero más adelante van a ver los frutos, ¿no? Así y es ahí donde nosotros tenemos que mantenernos firmes. Y el decir no cuesta, cuesta porque no queremos ofender, o no queremos lastimar a alguien, o no queremos perjudicar, pero un no oportuno va a traer ganancias más adelante. Sí, este pasaje dice vida recta y paz. Ese es el fruto. Así es. Y hay otro principio también muy importante: las decisiones espirituales de nosotros los padres fortalecen la vida espiritual de los hijos. No se puede transmitir aquello que no se vive. Nuestros hijos necesitan ver una fe real, no una religión. Y las decisiones espirituales que vamos a tomar ahora en el presente van a convertirse precisamente en el fundamento sobre el cual nuestros hijos van a construir su propia relación con el Señor más adelante. Y esa es la decisión que tomó Josué, que es el pasaje con el que hemos empezado, ¿no es cierto? Josué 20:15: en cuanto a mí y a mi familia, serviremos al Señor. Pero aquí hay un orden en este pasaje. Primero yo, después mi familia. El que tomó la decisión primero fue Josué, el papá, y luego lo que hizo fue guiar. Y hay un ejemplo que me gusta mucho esta historia de Daniel, que usted la debe conocer, y parece no mucho encajar con este tema, pero quisiera que lo escuche. Está en Daniel 1:8, donde Daniel dice que estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino del rey. Pero aquí hay una expresión muy importante: estaba decidido, lo cual muestra una convicción y esa creencia que no se forma de un día para otro. Tuvo que haber guía de parte de sus papás, tuvo que haber enseñanza desde niño para que él tenga esa convicción a esa edad, porque más o menos
Se piensa que tenía entre 14 y 16 años. Y generalmente un adolescente no desarrolla por sí mismo una fe que es tan firme. Entonces lo más probable es que a Daniel le hubieran enseñado esto desde pequeño, desde que él era chiquito, los padres en oración, porque cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, fíjese que él ya conocía las escrituras. Él sabía cuáles eran las leyes sobre el alimento respecto a lo que Dios decía sobre esto. Tenía una vida de oración, eso dice en Daniel 6:10. Confiaba plenamente en Dios, no cedía a los grupos de presión porque tenía mucha presión. Y estas características no se ven de la noche a la mañana, estas características se forman desde la niñez. No aparecen de repente. Entonces, aunque la Biblia no describe cómo fueron los papás de Daniel, si vemos el fruto, porque dice en la palabra del Señor que por sus frutos los conoceremos, él recibió formación desde pequeño. Daniel llegó a Babilonia, siendo muy joven, 14, 16 años, pero ya tenía convicciones firmes, y eso habla precisamente de lo que los papás fueron sembrando en él. Me gusta esta parte cuando dice Daniel o Josué, ya estaba decidido, ya estaba decidido. Y qué importante es eso, ¿no? Que en nuestro corazón ya decidamos, Irlanda, obviamente hacer cosas bien, ¿no? Como padres, y si eso escuchamos en el futuro de nuestros hijos, mi hijo ya estaba decidido, digamos, a hacer el bien o a tomar una buena decisión por una buena causa. Y qué importante es eso, que sembremos eso hoy como padres, hoy como madres, que tomemos buenas decisiones. Una de esas buenas decisiones es seguir a nuestro Dios, seguir creyendo, seguir orando. Y para eso hay que hacernos preguntas, ¿no es cierto? Porque es bueno siempre preguntarse qué lugar está ocupando Dios en nuestra casa, en nuestras familias, en nuestras decisiones. ¿Es una prioridad o solamente buscamos a Dios cuando tenemos problemas? Eso para que nos preguntemos y reflexionemos en esta mañana. Y otro principio también muy importante sobre este tema es que las decisiones nos enseñan cómo enfrentar el sufrimiento. Fíjese que nuestros hijos están observando cómo reaccionamos, por ejemplo, cuando no hay dinero. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos hiere, cuando somos ofendidos? ¿Cómo reaccionamos cuando hay enfermedad? ¿Cómo reaccionamos cuando fracasamos? Miren lo que dice Santiago 1, del 2 al 4, dice: cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y esto no significa que el dolor sea bueno, sino que Dios va a formar nuestro carácter a través de ese dolor. Y que nuestros hijos puedan ver que cualquier situación, ya sea de dinero, de enfermedad, nos hace tomar buenas decisiones, va a ser pues un fundamento muy importante. Veamos también al problema como una prueba, ¿no? Como un examen. Decías, Irlanda, cuando recibimos una noticia que no es buena, ¿cómo reaccionamos en ahí? Es la oportunidad esa para ver cómo está nuestro corazón. Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Si en nuestro corazón no está sano, no está bien, bueno, lo que va a salir pues son malas palabras, ¿no? Vamos a reaccionar mal. Vamos a reaccionar mal ante una eventualidad. Pero si nuestro corazón está bien, yo les aseguro que no van a salir esas palabras que luego incluso lastiman, dañan a nuestro cónyuge o a nuestros hijos, ¿no? Nunca es tarde para comenzar. Eso queremos dejarles en esta mañana. Nunca es tarde para comenzar a dejar un buen legado. A veces muchos papás tienen esa culpa y piensan que tal vez han cometido muchos errores, que sus hijos ya están grandes, pero queremos decirle que Dios es especialista en restaurar estas historias. Mire lo que dice Joel 2:25, dice: les devolveré aquello que perdieron. Dios puede restaurar años, pero nosotros tenemos que comenzar ahora, empezar a hacer cambios ahora. Decida ahora hacer cambios. Decidir ser ejemplo para nuestros hijos. No nos olvidemos que ellos nos miran, nos observan todo el tiempo. Decidir, pero decidir bien, ¿no? Hoy, y esto de la decisión, volvemos a repetir, es granito a granito, todos los días, todos los días.
Hay un proverbio, el proverbio 27, que dice: el justo lleva una vida recta y honrada. Felices los hijos que vienen detrás de él. En otra versión dice: Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. El Salmo 112:1 dice: aleluya, feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Escuche lo que sigue: los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. Así que qué importante es las decisiones que tomamos. Si decido perdonar, ¿qué estoy sembrando? Reconciliación. Si decido escuchar, estoy sembrando seguridad, estoy sembrando conexión dentro de nuestra familia. Si decido estar presente, estoy sembrando estabilidad, estoy sembrando seguridad. Así es. Si decido hablar con respeto, estoy sembrando honra. Si decido proteger la unidad, estoy sembrando paz. Si decido ser fiel, siembro confianza. Si decido orar con mi cónyuge, siembro fe profunda. Si decido pedir perdón, que esto es de todos los días, siembro humildad. Si decido controlar mis palabras, siembro identidad saludable. Si decido resolver conflictos, ¿qué hago? Estoy sembrando madurez. Si decido amar y respetar, pues también voy a sembrar más adelante relaciones más estables, relaciones con respeto, relaciones con amor. Si decido corregir con amor, voy a sembrar carácter. Así que podríamos seguir con todo esto, pero el tema es qué decisiones estoy tomando y empezar a reflexionar qué decisiones tal vez he tomado erróneas y empezar a hacer también correcciones, pedir revelación y la guía del Señor. Y queremos dejarles con un desafío para esta semana. Cada día tome una decisión consciente que fortalezca las relaciones en su familia. Puede ser orar juntos 5 minutos antes de que se vayan todos al trabajo o al colegio. A la hora de almorzar, dejar los celulares a un lado, pedir perdón cuando uno se equivoca, bendecir a cada hijo con palabras de ánimo, leer un pasaje de la Biblia en familia, escuchar a nuestros hijos antes de corregirlos. Todas estas son decisiones que vamos a poder dejar. Todo esto empieza por una decisión. Si no abrazó nunca, aquí le habla a alguien que fue así, porque no recibía abrazos, entonces no abrazaba, pero ya no podemos colocar excusas. Hoy yo decido abrazar a mis hijos, hoy decido escucharlos, por ejemplo. Podemos hacer el poder ser jueces ahí. Recuerda, los grandes legados no se construyen con un solo acto extraordinario, sino con pequeñas decisiones de obediencia repetidas cada día. Querido amigo, hoy podemos hacer una oración, hoy, mañana, pasado, todos los días, pidiendo al Señor que nos dé un nuevo corazón, por ejemplo. Un nuevo corazón, un corazón que escuche más, un corazón que ame más. Porque si hay déficit de amor, lo que podemos decirle es ir a nuestro Creador y decirle: Señor, me cuesta amar a mi cónyuge o a mi hijo, me cuesta escuchar, ayúdame con esto. El Señor está presto ahí para nosotros, para poder darnos lo que necesitamos. Entonces, esto del legado es algo de todos los días, ¿no, Irlanda? Así es, que igual que Josué, así como lo hizo Josué, nosotros podamos decir con convicción: en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Ya estamos dando un primer paso. Un abrazo para todos. Ha sido un gusto estar con ustedes.